¿Saben lo hermoso de Dios? De que Él ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Estamos tan cegados, manipulados por la mentira, que podemos ver la belleza de Cristo en nosotros. Por eso hay que llenarnos de Él, de su verdad. Deja de mirar series y ponerte a leer la Biblia. No desperdicia nada. Toma todo ese pasado para hacer algo nuevo. Para decir, yo la saqué de acá, yo lo saqué de acá. Quiero hacer algo nuevo en vos. Usar ese pasado y decir, voy a ayudar a otros, voy a hacer esto, voy a hacer... Moisés era tartamudo. Vas a hablar con el faraón, no sé cómo te diga. No, es que no sabes hablar bien y vas a hablarte con el presidente. Yo si no me sé expresar bien, no sé, me parece que soy medio menso. El Señor se perfecciona en tu debilidad, diciendo, no, no se trata de tus debilidades, se trata de lo que voy a hacer yo en vos. Seguís vivo, estás respirando, hay esperanza. Decirle, Señor, fluye en mí y arrepiéntanse pecadores. Bueno, vamos a ver cómo sale. Y error y lo que sea, de la mano de Dios, y ahí saldremos victoriosos.